señores, bienvenidos a Kioto. Esta es la tercera ciudad de la que vamos a hablar en el blog de hoy y mi ciudad favorita del mundo. La verdad es que me emociona estar aquí y me emociona hablaros de ella, a vosotros, porque sin ninguna duda es mi top 1. Bueno, ya aquí hago un inciso primero y os digo mi top 3. Para mí las 3 ciudades más bonitas del mundo, desde la opinión de un español, la mía, y lo siento mucho que no haya mucha luz, es que he venido un día a Kioto y esto es lo que hay. No se me ve mucho, pero lo importante es que me escuchéis, que es lo importante. Mi top 3 sería la primera Kioto, en el segundo lugar pondríamos a Río de Janeiro en Brasil y el tercero Vancouver en Canadá. Para mí son las 3 ciudades más bonitas del mundo. Lo que pasa, cada una tiene su aura y sus puntos buenos, pero Kioto para mí es especial. Sobre todo ahora hemos tenido también suerte de estar en la época de Sakura, que es básicamente el cherry blossom, cerezos en flor, los cerezos en flor, que lo hace todavía más bonita. Es una ciudad especial y bueno, me podría tirar horas hablando de su belleza y todo lo que tiene, y perdón también por cable flojo, es que no me invita a hablar más fuerte tampoco esta ciudad. Así que os voy a contar principalmente su historia, porque fue capital de Japón y todo lo que tiene, así que vamos con ello. Bueno, después del lío de capitales que os he explicado antes, que durante 200 años pues, la capital de Japón fue variando mucho, en la zona esta de la región de Kansai. Osaka, Nara, algunas veces Kobe también. Kioto también se encuentra en esta región. De hecho, el río que conecta Osaka y Kioto, que su traducción al español sería el río Pato, un nombre muy curioso. Es que mirar qué preciosidad de ciudad. Bueno, el río que la conecta, pues como os he dicho al principio, todo empezó en Osaka, era el puerto, pero Kioto fue la capital de Japón durante más de 1000 años, en concreto aproximadamente 1100 años, lo cual es una locura de tiempo, y por ello mismo fue la capital, el centro cultural, el centro político del país, y por ello mismo, a día de hoy, con todo el expansionismo japonés, toda la modernización del país, pues esta ciudad sigue manteniendo un poco la esencia clásica. Por eso es mi ciudad favorita, por el cómo es la arquitectura en el momento. Es una ciudad también que cuenta con 2000 templos, bueno, concretamente serían 1500 templos budistas, perdón por la moto, concretamente serían 1500 templos budistas y 500, pues como digamos, altares, santuarios a la religión tradicional en Japón, porque Japón es un país budista, Japón es un país absolutamente budista en su totalidad, pero el 90% de la población de Japón es como que cree en ambas religiones, en la religión budista y en la religión sinteísta, que básicamente lo que nos han contado, porque esto nos lo ha contado un taxista hoy, es que en Japón durante la vida se cree en la religión sinteísta porque es una religión que le hace mucho más tributo a la vida, y en la muerte se le hace creencia mucho más al budismo, puesto que el budismo cree en la vida después de la muerte, y bueno, pues es un poco conveniencia, ¿no? Pero al final es tradición en Japón. 1% de la población nada más de cristianos, cuando en el 1400, que os he contado antes, que hubo el cambio este de... Ah, bueno, claro, no os lo he contado. Bueno, claro, así rápidamente, en el siglo XV hubo un cambio de shogunato en Japón, hubo un nuevo shogun, que este nuevo shogun decidió que, como los españoles y los portugueses se estaban aprovechando tantísimo del comercio con Japón, puesto que nadie podía llegar más que ellos, pues decidió que los europeos no le gustábamos y con ello no le gustaba su religión, que era el cristianismo. Decidió Tokugawa, la casa Tokugawa decidió asesinar y cazar a los cristianos durante 200 años, a todos los monjes, principalmente portugueses, que quedaban en el país. Todo esto surgió en Kioto, mientras Kioto fue la capital desde aproximadamente el año 800-900 hasta el año 1900. Bueno, cuando fue la restauración Meiji, que os contaré luego en Tokio, que es la última ya que nos falta después de esta. Entonces sí, Kioto es una capital cultural, pero ¿por qué se convirtió en capital Kioto, básicamente? Bueno, como os he dicho, esta región, la región de Kansai, que involucra Nara, Osaka, Kioto, es una de las regiones más ricas de Japón y en la antigüedad era la región más rica de Japón. Entonces tiene mucho sentido que la capital se moviera a esta región, o que se fuera pasando de lado a lado en esta región, obviando Tokio, actual Tokio, anterior Edo. Entonces, se convirtió en capital debido, entre otras cosas, también a su geografía, lo que había en Kioto. Kioto está
prácticamente rodeado de montañas y también cuenta con un río que en su época sí había agua suficiente para ir navegando hasta Osaka. Hoy en día ya no se puede navegar hasta Osaka. Si tienes una ciudad bien protegida por una zona montañosa y además de eso está conectada con los principales puertos como era el de Osaka, en la zona de Kobe, Nara, bueno, Nara no tiene puerto, pero con toda esa zona es una posición muy difícil de atacar y de conquistar. Y bueno, ya os hablaré un poco más de eso cuando lleguemos a la siguiente, que es Edo, pero básicamente tras la restauración Meiji, esta ciudad dejó de ser capital cuando el poder pasó de los shogunes, que luego os explicaré también la figura del shogun, pero es como el capitán general del ejército, pasó de los shogunes al emperador de nuevo. Este decidió renovar Japón, remodernizarlo y acercarse un poco más a Occidente. ¿Y cómo se podía hacer pues, un acercamiento a Occidente bastante claro? Cambiando de capital. Kioto representa muy bien la cultura japonesa y es por ello mismo que cuando los americanos empezaron a bombardear Japón, ya no solo las dos bombas nucleares que son tan conocidas, Hiroshima y Nagasaki, sino los propios bombardeos generales de tirar fuego para incendiar todas las estructuras de madera que había en el país, en todas las ciudades, no bombardearon ni tocaron Kioto, y es por eso que también mantiene tanto la esencia de esta ciudad y es un tesoro nacional tan importante. Si os preguntáis por qué no la bombardearon, lo que se dice es que la cultura que tenía Tokio era para preservarla, pero otros dicen que el secretario de Defensa de los Estados Unidos había visitado la ciudad y se había enamorado de ella, y por eso mismo, pues, yo lo entiendo. Si yo visitara Tokio, tampoco la Kioto. Si yo visitara Kioto, tampoco la bombardearía. Señores, brutalísimo, me había quedado sin batería, así que bueno, voy a terminar a hablaros de Kioto aquí en el hotel cuando haya llegado. Os he contado toda la historia porque es capital, de su cultura, de por qué no la bombardearon en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ahora voy a concluir claramente diciendo por qué es mi ciudad favorita del mundo. El hecho de que Kioto siga siendo una de las ciudades más grandes de Japón, 1.4 millones de personas en su área metropolitana, sumado a la cantidad de cosas que hay por hacer, ver toda la cantidad de templos, lo cultural que tiene esta ciudad, y sobre todo lo mágico de que uno de los países con la historia más impresionante del mundo, como es Japón, pues básicamente fuera construido en este mismo sitio, pues sí, hace que la verdad es que cuando llegue yo a esta ciudad pues me emocione, como me pasaría a muchos. Pero bueno, por otras razones, otros se emocionan por otras cosas, y otros se emocionan más por el siguiente destino al que vamos. Ya lo sabréis, hasta ahora hemos hablado de Osaka, de Nara y de Kioto, a la cual queda la de la introducción, queda Tokio. ¿La ciudad más grande del qué? La ciudad más grande del mundo con 37 millones de personas y centro cultural, turístico y otaku. Y bueno, señores, efectivamente terminamos con la última ciudad, Tokio, la capital de este país y la ciudad que todo otaku quiere visitar. Efectivamente, la capital de esta monarquía parlamentaria, porque sí, Japón es una monarquía, tiene un emperador que se llama Naruhito, y al cual también se yergue en su nombre el Palacio del Emperador, uno de los monumentos más célebres de esta ciudad. Bueno, monumentos. No se puede entrar adentro del palacio porque efectivamente es del emperador, como he dicho, pero también se une a los miles de monumentos que tiene esta ciudad, entre los que más podríamos destacar está también la Torre de Tokio, que se parece mucho a otra torre que todos conocemos y que si la sabéis, pues me la dejáis en los comentarios. Si no la ponéis, es que no la sabéis. O sea, esto es así. Otras también como la estatua de Hachiko, uno de los perros más famosos del mundo, incluido también, pues bueno, la perrita Laika, la que mandaron al espacio los soviéticos, también era bastante conocida, así que bueno, no lo voy a hacer de menos. Y junto a la estatua de Hachiko tenemos también pues el propio cruce en Shibuya, que es el cruce más transitado del mundo. Ese que habéis visto, que son como tres así, os dejaré la foto. La gente pasa ahí todos los días, una locura, a pesar de que ahora mismo están en renovaciones bastante intensas, no del cruce, sino de la estación de metro que hay en esta zona. Igualmente sigue siendo impresionante la cantidad de gente que pasa y sobre todo desde las alturas es increíble. Y bueno, a pesar de que me encantaría contaros pues tanto las historias como del cruce de Shibuya y en especial de Hachiko, me encantaría contarosla porque pienso que es una historia súper bonita, no os lo voy a contar. En vez de eso, en este vídeo, como llevo haciendo todo el rato, os voy a hablar de Edo. ¿Edo? Evocon, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué mierda es Edo, bro? Bueno, no me he vuelto loco, amigo. Edo es el antiguo nombre de esta ciudad, Tokio. De hecho, es que siempre fue Edo, la verdad. O sea, la ciudad, cuando se volvió capital en 1868 con la restauración Meiji, que así brevemente, pues sería, digo yo, uno de los... Vaya Ferrari acaba de pasar. Sería uno de los eventos históricos más importantes en la historia de este país, porque la restauración Meiji, básicamente, Japón, antes de ser, como es ahora, monarquía parlamentaria, democracia,
mantuvo el sistema feudal que también teníamos en Europa, como podéis saber muchos, hasta efectivamente 1868, donde Japón, a pesar de haber tenido siempre emperador, haber estado gobernado por siempre muchas familias reales, hasta 1868 Japón, el poder del país resistía, como diría yo, los capitanes generales del ejército, que eran los shogunes. Aprovecho para recomendar así rápidamente una serie que se llama Shogun en Disney Plus, en el cual, hombre, es una serie pues mucho más de entretenimiento, pero también te explica conceptos muy importantes de este país, de su historia, de su cultura y de su tradición, que hoy en día no se ven tan reflejados debido a este cambio venido de la restauración Meiji, que os voy a seguir contando. Pero bueno, sí, volvemos al lío. Los shogunes y el emperador. Eso es, hasta 1868 el poder de Japón recaía en esos shogunes, que a pesar de, como os he dicho, la capital antes era Kioto, como habéis podido ver en el anterior vídeo, que verdaderamente lo estoy grabando antes, o sea, estoy empezando por Tokio, pero bueno, como os he dicho, siempre el emperador residía en Tokio, era la capital, el centro cultural. Los shogunes tenían su residencia aquí, en Tokio. ¿Por qué? Porque este histórico puerto de pescadores, porque comenzó como aquello, Tokio tiene puertos, sí, por si alguien se lo preguntaba, se terminó convirtiendo en un centro económico mucho más expansionista que Kioto. Kioto, como he dicho, es un centro cultural, de hecho la ciudad más impresionante en cuanto a monumentos es Kioto, y de hecho es mi ciudad favorita del mundo, como ya sabéis. Pero eso, los shogunes residían en Edo porque era como la que tenía más capacidad expansionista, y de hecho se ha visto hasta nuestros días. Y por eso, cuando se dio este cambio de la restauración Meiji y tal, que es decir, que volvió... bueno, claro, no os he dicho de qué trata la restauración Meiji. La restauración Meiji, la casa Meiji, sustituyó el poder del shogun que había en el momento y se instauró como un emperador, es decir, el emperador se volvió a establecer como una figura muy importante y el poder comenzó a recaer en él pues de forma más fuerte. Como diría yo, pues no llegó a ser una monarquía absolutista, pero se le rendía mucho culto al emperador de Japón. De hecho, como algunos sabréis, en la Segunda Guerra Mundial todavía había emperador, de hecho hasta hoy, como os he dicho, sigue habiendo emperador. La figura del emperador era no un dios, lógicamente, pero era como un semidios aquí. Cuando los kamikazes japoneses se estrellaban, lo hacían en nombre del emperador, del honor y de la patria. O sea que para que veáis cuánto glorioso era este emperador, que fue pues, responsable de la restauración Meiji, que fue un cambio económico en el país. Cuando se hace la restauración Meiji aquí en Japón, lo que se pretende es modernizar el país, coger lo mejor de Occidente y coger lo mejor de su cultura. Y es por ello mismo que es donde comienza el cambio de Japón. A pesar de que en los primeros años, lógicamente, porque esta restauración ya tiene 150 años, a pesar de que en los primeros años Japón seguía siendo bastante tradicional, lógicamente, pero como cualquier sociedad en el siglo pasado, pero ya empezó a integrar cositas y cositas del mundo occidente, lo que hizo, como os he dicho, que el sistema feudal de Japón pasase a convertirse pues, en priorizar las fábricas, en priorizar también la economía, la exportación, el comercio internacional, y eso hizo que este país pues, se convirtiera en la potencia que después de tantos cientos de años se haya convertido en lo que conocemos ahora, que es uno de los centros culturales, pero también económicos y tecnológicos del mundo, como estáis viendo en esta ciudad que es Tokio, que es donde mejor se refleja. Osaka, lógicamente, también, como ya hemos visto antes, pero Tokio es como el pic de todo. Entonces, bueno, ya os termino de dar la chapa final de Tokio, que es mi capital favorita del mundo y un reflejo claro de lo que es la sociedad japonesa. A ver, si tú, lógicamente, un japonés de hace 200 años le enseñas en lo que se habría convertido Tokio ahora, no digo nada, pues se quedaría bastante flipando, pero al final es como una manifestación de su cultura más interna, de lo que es la sumisión japonesa, de lo que ha sido siempre una sociedad que muy estamental. Y en Tokio, a pesar de ser tan moderno y que muchos pensemos lo contrario, que por ser tan moderno es así, para mí, en mi opinión, se expresa lo contrario en esta ciudad. Una cultura muy curiosa. Y bueno, punto final a esta gran ciudad del continente asiático, y no solo gran ciudad del continente asiático, sino gran ciudad del mundo. Y bueno, señores, eso es todo lo que os tenía que contar sobre las capitales de Japón. Me despido ya del vídeo de hoy desde aquí, desde la ciudad japonesa de Kanazawa, que no fue capital de Japón y por eso no os voy a explicar mucho. Bueno, una ciudad un poco más pequeña. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, espero que hayáis aprendido un montón y nos vemos dentro de poco con más vlogs, más gameplay y más de todo. Dejar un like y un comentario si os ha gustado y bueno, ya os revelaré dónde es el siguiente destino. Gracias.